Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. En esta didáctica del análisis numérico para formación de profesores en licenciatura en matemáticas, quiero presentarles este cuaderno que se llama Regresión, con un enfoque hacia el Deep Learning, a las redes neuronales, en el que queremos, son los estudiantes parte de los estudiantes que son de este curso. De hecho, les debo esta participación y este trabajo tan bonito con ellos en formación de maestros. Este es el proyecto 4, entonces, sobre aplicación de la regresión lineal, cuadrática y polinómica con Python en Deep Learning en aplicaciones en administración de empresas. Entonces, como una forma de contextualizarlo dentro de este enfoque de enseñanza enfocado en problemas y proyectos, el propósito entonces es que el futuro maestro aplique los modelos de regresión lineal, cuadrática y polinómica con Python como base para técnicas de Deep Learning enfocados en la toma de decisiones en la administración de empresas, predicción, por ejemplo, de costos, ventas y productividad, así como precios y demanda. Las competencias son a desarrollar entre las cognitivas, procedimentales y actitudinales. Están entre las cognitivas el de comprender los fundamentos matemáticos y computacionales de la regresión y de diferenciar entre regresión lineal, cuadrática y polinómica, como les decía. En este caso vamos a presentar lineal, cuadrática y cúbica, e identificar el papel de la regresión en arquitecturas de Deep Learning. Y los procedimentales son implementar regresiones en Python con la librería NumPy, Sklearn, Matplotlib y Seaborn, aunque también utilizamos mucho Pandas. NumPy, que vamos a ponerle que también utilizamos Pandas, que nos permite leer, por ejemplo, los datasets, guardarlos como CSVs, convertirlos en data frame y evaluar la bondad o el buen desempeño de un modelo con las métricas MSE o Mean Square Error o error cuadrático promedio, el puntaje R2 y el RMSE o Root Mean Square Error, y usar la regresión polinómica como base para redes neuronales simples en predicción de datos empresariales. Entre los actitudinales, debemos trabajar colaborativamente en la resolución de problemas empresariales y desarrollar pensamiento crítico frente a resultados de modelos predictivos y promover la ciencia abierta compartiendo repositorios y cuadernos reproducibles. Y en los contenidos son entonces regresión lineal, cuadrática y polinómica, evaluación de esos modelos de regresión y aplicaciones empresariales como predicción de ventas, estimación de costos o proyección de precios y demanda. Y extensión al Deep Learning, ver la regresión polinómica como un precursor de redes neuronales. Y la metodología será Flip Classroom, ABP o aprendizaje basado en problemas, Python y Jupyter Notebook, la discusión grupal, análisis de ventajas y limitaciones de cada modelo y divulgación científica en GitHub y YouTube. Y las aplicaciones, las actividades de aprendizaje van a ser la exploración de datos, vamos a generar datos sintéticos, a construir el modelo lineal, un modelo cuadrático y un modelo cúbico, evaluar el modelo con los puntajes R2, MS y Root Mean Square Error y gráficas residuales, y un mini proyecto aplicado donde cada grupo escoge un problema de administración de empresas y presenta los 3 modelos. Entonces aquí les voy a mostrar cómo uno puede mostrar los 3 modelos en 3 situaciones de administración de empresas, donde tenga significado los 3 modelos de regresión que queremos mostrar. Los recursos didácticos entonces son Python, Jupyter Notebook, GitHub y videos en YouTube. Y la evaluación, te voy a pedir que siempre sepa interpretar las fórmulas de todos los conceptos asociados a la regresión en lenguaje LaTeX, que lo sepa interpretar, implementar el lenguaje Python, lo sepa manejar y presentar de manera oral en video su trabajo de regresión, su aplicación de la regresión a problemas empresariales. Aquí te doy un ejemplo de prompt de cómo diseñé este videito
el que le pedí que me diera una práctica de lectura interactiva en Jupyter Notebook con Python y LaTeX. Aquí le voy a poner y LaTeX, que compare, que compare los tres tipos de regresión: lineal, cuadrática y polinómica, con las métricas R2, Mean Square Error y Root Mean Square Error, y gráficas y conclusiones, donde empiece por generarles dataset asociado a una situación de administración de empresas, pero de una sola variable independiente y una sola dependiente con comportamiento lineal. Después generamos un dataset de una situación de administración de empresas con una variable independiente y una variable dependiente, pero con comportamiento cuadrático, y de manera similar generamos un dataset asociado a una situación de administración de empresas de una variable independiente y una variable dependiente de comportamiento cúbico. Y es porque queremos todo verlo desde arreglos bidimensionales, solamente dos variables, una variable predecir y una variable predictora, para hacer gráficos bidimensionales. Pero esto es tan poderoso que sirve para cuando, por ejemplo, las ventas las analizamos no solamente en función de una sola variable, sino de muchas otras. Bueno, entonces ese es el PROM, y ahora miremos la práctica que me dio gracias a ese PROM. Entonces el contexto es que en una empresa se desea estudiar cómo el presupuesto invertido en publicidad X afecta las ventas mensuales Y. Sin embargo, dependiendo del mercado, esta relación puede ser lineal, cuadrática o cúbica. En este caso vamos a primero que sea lineal. Mire que las ventas dependen de la publicidad, en lo que se invierta en publicidad. Entonces en este vemos es un ejemplo de situación de dependencia. ¿Y cómo se genera? Bueno, él genera una semilla aleatoria para que los datos sean siempre los mismos. Con Linspace genera puntos entre 0 y 100, genera 40 puntos entre 0 y 100. A eso lo llamo XQ. Y aquí, bueno, esto es para la regresión cúbica. No, aquí lo vamos a llamar para la regresión cuadrática. Vamos a reiniciar en esta generación de datos, control menos, y borramos todas las salidas y vamos a la regresión lineal. Entonces aquí en este escenario se asume que Y aumenta de forma proporcional al presupuesto de publicidad, como habíamos dicho acá, en esta situación, en que en lo que se invierte en publicidad hace que las ventas mejoren. Entonces aquí, ahora sí le damos más tamañito. Importamos la librería NumPy, Pandas, Matplotlib, sklearn para linear regression, y de sklearn del módulo preprocessing polynomial feature para crear variables, atributos polinomiales, y las métricas van a ser R2 score y Mean Square Error, mejor Root Mean Square Error, Mean Square Error, bueno, y Root Mean Square Error, es que hay error cuadrático promedio y raíz del error cuadrático promedio. Y aquí ya el estilo para los gráficos que va a ser utilizando Seaborn, Seaborn V8 White Grid. Bueno, entonces corremos ya lo tenemos entonces las librerías, y ahora el caso entonces de regresión lineal. Mostramos de que en la regresión lineal se busca un modelo así: Y igual a más BX más un error dado por la aleatoriedad del mundo. Que se busca es un modelo Y igual a más BX, y para generar los datos entonces establecemos la semilla aleatoria y creamos los XLin y el YLin, los datos artificiales X que se muevan entre 0 y 100 para publicidad que se mueva entre 0 y 100, 30 datos de publicidad. Y las ventas entonces van a ser 5 más 2.5 por X más un ruido aleatorio de media 0 y varianza 15, o el promedio. Aquí si lo ponemos, esto va a ser log para la media, y este es scal o desviación estándar, scal
Entonces él no me va a generar, aquí le calcula con xlin.size el tamaño de los xlin, cuántos hay, y genera una muestra de ruido normal para las ventas. Y aquí generar, entonces aquí es donde ya generamos esos datos, las dos variables, una con linspace y la otra como una función lineal de intersecto 5 y pendiente 2.5 y un ruido aleatorio o ruido gaussiano, en este caso porque lo hicimos con la función random.normal con media 0 y desviación estándar 15, que eso significa que los datos van a variar de este 5 más 2.5x entre la variación va a ser entre menos 15, la variación va a ser de 15 unidades por encima del 5 o por debajo del 5. Acá vamos a entonces aquí a generar el data frame. Entonces aquí, bueno, genera los datos. Yo aquí los quisiera, a medida que los genera, pues ya generados, que los grafique. Aunque aquí los va a convertir de una vez en publicidad, o sea que, perdón, en tabla. Entonces primero de manera df lin. Entonces ya miren los datos en tabla. Aquí no los corremos entonces lo corres. Aquí, ahora sí te lo muestra los datos en tabla. Entonces aquí, lo que se invierte en publicidad, que mire que empieza en 0. Si inviertes en 0, pues hay algunas, si no inviertes nada, pues hay algunas ventas. Pero a medida que vas aumentando más el valor en publicidad, pues entonces las ventas van creciendo, aunque tiene una margen de precisión muy grande. Entonces usted le puede mejorar eso diciendo que lo que se gasta en publicidad, aquí le ponga np.round, lo redondee a xlin a solo una cifra decimal y también y las ventas también las redondee, que no quede con tantos decimales, con np.round de numpy, la función redondear a una sola cifra decimal a esos valores de ventas. Entonces ahora sí, mire que ya nos queda una sola cifra, mostrando que a medida que esa publicidad aumenta más en lo que se invierte, pues las ventas también aumentan. Mire cómo queda de bien. Y así de manera tabular. Y ya de manera gráfica, con Matplotlib, pues con plt.skater, aquí plt, pues le pones que grafique a esa publicidad, a ese xlim, lin, porque es lineal, contra ylin, lin. Esta es la parte que yo te pido que controles. Entonces con Skater es para diagrama de dispersión. Mire, aquí muestra los datos que tienen un comportamiento lineal. Mire cómo se ven ahí. Siempre les pido que nos acostumbremos a controlar el tamaño del gráfico. Entonces con plt.figure y con fixeye, con el parámetro fixeye, le hice a través de un par ordenado el ancho que sea por ahí de 6 y el alto que sea por ahí de 3 pulgadas. Entonces así mire que nos hace el gráfico y ya nos muestra efectivamente ese comportamiento que aparenta ser lineal, que sí muestra ser lineal los datos. Y aquí ya coge la clase Linear Regression y genera un modelo lineal que debe ser entrenado con los datos. Con xlin remuestreado a que quede con un vector columna con reshape de menos 1,1, eso lo va a volver un vector columna. Mire que los datos x, vamos a verlo aquí para que uno comprenda eso, esos datos x lineales, mire cómo se ven así. Entonces usted todos los datos que generó de ventas, perdón, de publicidad, se ven así. Y con reshape, aquí punto reshape,
aquí este reshape o reformar, le pone -1,1 y él lo vuelve un vector columna. Miren, como un vector columna dos dimensional que la clase linear regression requiere para los datos de entrada, y la variable de objetivo, en este caso las ventas, no necesita ser redimensionada. Así entrena y entonces aquí, hasta aquí, cuando le das, aquí le voy a poner porcentaje time para estimar el tiempo que tarda en aprender de los datos a predecir. Aquí no demoró prácticamente nada en aprender. Ya con eso el modelo está listo. De tal manera que yo quiero mostrarles, y es a manera de función, con el método predict, cómo él va prediciendo. Aquí lo voy a poner a predecir con todos los datos de entrada, con el método predict, con los mismos datos de entrada, y aquí calcula las métricas. Entonces aquí calcula las predicciones, gpred, y ya con eso cuando él entrenó, encontró la pendiente del intersecto del modelo que predice. Si uno quiere encontrar esa pendiente de ese intersecto, yo voy a pedírselo acá. Creo que lo pide uno para poder mostrárselos, la pendiente del intersecto del modelo que él encontró cuando él entrenó. Entonces aquí, al entrenar, yo pedirle los parámetros del modelo. Entonces le voy a decir del model line o lineal, que me dé punto coef, creo que es con coef, el método coef, y él me dice que aquí me entregó, creo que esta es la pendiente 2.34, y el intersecto, entonces coma model, aquí lin, punto intercept. Entonces aquí le pido el intercepto, está intercept bien bajo, y así me da el intersecto. Entonces el intersecto es 9.82, entonces esta es la pendiente del modelo y el intersecto del modelo. Entonces aquí te voy a decir que este es el intersecto del modelo, el D. Ya con eso tenemos eso, y nos la puede pedir, bueno, entonces deme ese M y ese B. Entonces le dice que el M es de 2.34 y que el intersecto es de 9.82. No ve que es decir que es una función que crece esencialmente dos unidades por cada unidad de crecimiento en X, y intersecta el eje Y del modelo en 9.82. Aquí están las métricas, el puntaje R2 de él, es el puntaje R2 lineal, y me dice que nos dio de punto 96. Aquí yo le voy a pedir que entonces en LaTeX me dé la definición para este modelo. Dame la definición del puntaje R2 utilizado en bueno, pues esta práctica y su interpretación, ¿sí? Su definición en lenguaje LaTeX. Su definición en lenguaje LaTeX del puntaje R2 y su interpretación. Entonces, porque ese es el que más me da, como ese casi yo no lo he utilizado. Miren acá que R2 es 1 menos la suma de los cuadrados de los errores cometidos en la predicción, porque los Y gorros son las predicciones y los Y son los valores dados de ventas. Entonces aquí quiere calcular la suma total de los cuadrados de los errores en predicción.
sobre los errores que comete con respecto a la media. Los errores que comete con respecto a la media y calcula un porcentaje de eso, de cómo es el modelo en cuanto a comparando los errores, el porcentaje de errores con respecto a los errores, a la variabilidad del modelo, 1 menos ello. Ese porcentaje, entonces si está calculando los errores, entonces 1 menos ello me da es como la bondad o que también lo está haciendo. Que también lo está haciendo. Entonces, aquí le ponemos ese puntaje R2 y lo ponemos aquí en línea de texto. Y mire que él nos entrega que la definición formal del lenguaje LaTeX, la definición formal de ese puntaje R2, que le voy a poner como título grande, del puntaje R2, aquí lo vamos a delimitar entre signo de dólar, aquí, coeficiente de determinación y su interpretación conceptual en el contexto de la práctica de regresión. Entonces acá nos dice que definición en LaTeX, el coeficiente de determinación R2, aquí lo delimitamos entre la fórmula matemática entre signo de dólar, se define como, entonces aquí lo pone, delimitamos entre doble signo de dólar para una fórmula centrada, se define como, ya los habíamos mostrado allá, 1 sobre la fracción que compara los errores en predicción, la suma de los errores en predicción, la suma de los errores cuadráticos sobre la suma de los, la suma de la variabilidad de los datos con respecto a la media. Donde y es el valor observado de la variable, en este caso las ventas. Hat de y es el valor predicho, que lo delimitamos otra vez entre signo de dólar, valor predicho por el modelo, y bar y es la media de los valores observados, y n es el número de observaciones o tamaño de la muestra. Y la interpretación es que el valor R2, nos dice ChatGPT, indica la proporción de variabilidad total de la variable dependiente y de la variable dependiente que es explicada por el modelo, la proporción que es explicada por el modelo. Entonces está diciendo qué proporción está explicada por el modelo. Entonces por eso nos lo dan en porcentaje. En realidad un porcentaje, lo que es derivado de una división o comparación. Entonces nos lo dan decimal, pero tenemos una interpretación porcentual porque cumple los axiomas de probabilidad de que es un valor entre 0 y 1. Y mira que nos dice que entonces ese puntaje R2 siempre va a ser un número entre 0 y 1. Y si R2 vale 1, eso quiere decir que el modelo explica toda la variabilidad de los datos observados, toda. Y que si R2 vale 0, el modelo no explica ninguna variabilidad y las predicciones son tan malas como usar la media, como estimador. Y cuando mayor es R2, en este caso, cuando mayor es R2, mejor es el ajuste del modelo a los datos. Entonces, miren cómo nos explica R2 completico y podemos manejar. Yo lo que quiero es que me muestres que manejes la edición en estos cuadernos, y la interpretación en el contexto de administración de empresas es que R2 mide que también la inversión en publicidad explica las ventas, que también la inversión en publicidad explica las ventas. Por ejemplo, el valor de R2 igual a 0.92 en este caso, que nos dio bastante alto, por ejemplo, significa que el 92% de la variación de las ventas se debe a los cambios en la inversión publicitaria
en la inversión publicitaria modelada. Y el 8% restante se debe a otros factores no incluidos en el modelo, como estacionalidad, competencia o comportamiento del consumidor. Entonces aquí ya después nos dice que también podemos incluir la del error cuadrático y su interpretación. Y aquí la tenemos. Entonces me dice, no, pues mejor, porque es que necesitamos efectivamente que esas medidas de desempeño MSE Lean cobren significado para nosotros los científicos cuando las utilizamos para medir qué tan bien nuestro modelo se comporta. Entonces le decimos así, le decimos sí, por favor, que nos entregará eso que nos enriquece el cuaderno y esta lectura en esta mañana. Entonces nos dice que en lenguaje LaTeX, la interpretación del error cuadrático medio, MSE, complementando la métrica de R2. La definición en LaTeX es que el error cuadrático promedio es 1 sobre n, por la suma de los errores cometidos en la predicción, porque aquí están los predichos y aquí están los observados, al cuadrado. Suma todos los cuadrados de los errores, porque al restar los errores observados y los predichos, obtienes el error. Al elevar al cuadrado, obtienes el error cuadrático. Al sumarlos todos, obtienes la suma de todos los errores cuadráticos, y al dividir por n, tienes el promedio de los errores cuadráticos. Nos dice que la interpretación es que el MSE mide el promedio de los errores al cuadrado entre los valores observados y los valores predichos por el modelo, y es la medida absoluta de ajuste que indica cuánto se desvía el modelo de los datos reales. Si ME es mayor o igual que 0, bueno, él siempre va a ser mayor o igual que 0, y si MSE da 0, el modelo predice perfectamente los valores observados, y cuanto menor es el valor de MSE, mejor es el ajuste del modelo. Debido a que los errores se elevan al cuadrado, el MSE penaliza más fuertemente los errores grandes. La interpretación en el contexto administrativo es que en la práctica desarrollada, el MSE indica qué tan cerca están las predicciones de ventas del modelo respecto a las ventas reales para un nivel dado de inversión en publicidad. Y un MSE pequeño sugiere que el modelo de regresión lineal cuadrático cúbico describe adecuadamente la relación entre publicidad y ventas. Y un MSE grande revela que el modelo no logra capturar las variables reales, posiblemente por ruido, variables omitidas o un grado polinómico inadecuado. Y aquí ya nos dice que, bueno, tomamos para enriquecer nuestro cuaderno. Y aquí ya esta parte sí se la damos, no la necesitamos, y así nos queda un mejor cuaderno con la explicación de las medidas de desempeño para los modelos de regresión que estamos mostrando. Y aquí ya graficamos el modelo y los datos. Miren que ya nos queda que la publicidad efectivamente sí afecta a las ventas, mejora las ventas de manera creciente, es decir, a mayor publicidad o mayor inversión en publicidad, mayores ventas, y vemos cómo el ajuste es muy bueno, es decir, el modelo se ajusta a la tendencia general de los datos que están en azul, los datos observados que están en azul, y el modelo de regresión lineal se ajusta muy bien, lo muestra muy bien. Aquí con el título del gráfico, nombre, etiqueta para el eje horizontal, etiqueta para el eje vertical, cuadrícula para facilitar la lectura. Un excelente gráfico dado por Matplotlib. Aquí MSE Lean no está definido, vamos a ver si por aquí MSE Lean, creo que es que de pronto no lo corrí aquí cuando lo tenía que crear aquí. Pues aquí vamos a ponerle que esta es la definición en lenguaje LaTeX y la interpretación del error cuadrático promedio, y complementando el de R, el puntaje R2, que es un porcentaje. Entonces nos queda mucho mejor esta lectura en esta mañana de lunes. Aquí con el MSE lo calculamos y nos dio 155. El MSE, y delimitamos entre signo de dólar para que me lo renderice efectivamente en este editor llamado VS Code. Y aquí nos queda este cuaderno lo puedes utilizar. Entonces lo que yo quiero es que simplemente lo hagas hagas la lectura
para los datos propios suyos. Entonces yo aquí les propongo que efectivamente los datos, bueno, se los voy a dejar liberados para que para cada uno de los datos suyos, cada vez que le corran este cuaderno, le genere unos datos nuevos. Entonces ya para cuando queremos que los datos que generes sean nuevos, yo aquí le quito la semilla aleatoria. Entonces le pongo aquí comentarizado la semilla aleatoria y así él te va a generar unos datos xlin y unos ylin nuevos. También le puedes modificar esa pendiente de ese intersecto. Aquí miren que el intersecto dio 5 y la pendiente 2.5 y la predicha, aquí yo lo voy a poner como para que lo puedas comparar, ese v, m, en este caso fue de 5, 2.5 y aquí le pongo el b, 5 y 2.5 y este es el m, b más m por x, xlin en este caso. ¿Y para qué? Para compararlo, este 5 y este 2.5 con los b y m predichos. Aquí le vamos a poner el b y m, el que él predijo, aquí abajito. Miremos por acá. El b y m predicho, por acá creo que, bueno, antes de las medidas de desempeño, él nos dio aquí la predicho, el b y m, véalo aquí, a ponerlo en el mismo orden. Bueno, él predijo 9.82 y era de 5, varió bastantico. Aquí voy a poner el b de primero, control X, para que quede b de primero como arriba. Y aquí entonces cuando le pido que le imprima, primero el b, luego coma m, y así él nos muestra que el b quedó de 9.82 y el m de 2.34. Este sí se acerca mucho al real, pero el intersecto sí quedó variando bastante respecto al original, que era de solo 5. De solo 5 quedó variando bastante en este caso. Y ahora, después de ver los puntajes R2 y interpretarlos y el MSE, vamos a hacerlo ya con un modelo cuadrático. Entonces aquí miren que ya vamos para la definición en lenguaje látigo. Bueno, aquí está la parte de la definición de la medida de desempeño. Aquí también delimitar las fórmulas entre doble signo de dólar y estas fórmulas matemáticas en la línea con solo un signo de dólar. Bueno, le quito todas estas cositas que no me gusta que las deja ChatGPT. Y aquí este grafiquito también me gusta que antes del show le pongas plt.savefig para guardar el gráfico aquí en descargas, copiar la ruta de acceso y la ponemos en crudo con la R. Aquí le ponemos el nombre del archivo y el nombre del archivo es la relación entre publicidad y ventas, control C, .png. Ahí ya le da la extensión y el nombre del archivo no me gusta dejarle espacios ni dos puntos, esta parte también, sino dejarlo en guión bajo. Ya quedó. Así él le va a guardar el gráfico en descargas para ponerlo en el representante de este video. Y ahora sí, la relación cuadrática. En este caso va a hablar de una situación de saturación del mercado para poder explicar un modelo que sea no lineal. Entonces, en algunos mercados las ventas aumentan al principio, se estancan y empiezan a disminuir. Entonces ahí es donde vemos un comportamiento cuadrático de la forma y igual a A más bx más cx2 más un error dado por la aleatoriedad del mundo o por otros factores que afecten, en este caso a y, que son las ventas, contra x, que va a ser en este caso la variable independiente va a significar
Aquí están las ventas, algunos mercados. Vamos a ver qué significado le damos. Nos dio ChatGPT para la variable independiente. Entonces, pero la Y sigue siendo ventas. Entonces aquí, generar los datos, otra vez nos genera. Establece la semilla aleatoria, la vamos a quitar para que usted siempre le genere unos diferentes. Y con x cuadrático, con Q en el inglés, se lo puedes poner en español. Y aquí nos da, vamos a ponerle aquí los parámetros A, B, C, que él nos va a poner teóricamente como 10, 3 y menos 0.05 de centésimas. Entonces el término lineal va a ser de 10, el término independiente va a ser de 10, el término lineal va a ser de 3 y el término cuadrático va a ser de menos 0.05, va a ser negativo, para que la parábola abra hacia abajo. Más un ruido aleatorio gaussiano con media 0 y desviación estándar 20. Aquí le ponemos que la media, acuérdense que es con parámetro log, porque la media nos da como la localización de los datos. Es la localización del centro de los datos. Y el scal, como que nos muestra, es como la variación promedio de desviación estándar de los datos. Y el size, que me dice el tamaño de la cantidad de ruido aleatorio que voy a generar. Y aquí ya me los genera. Luego que lo genere, estamos diciendo que siempre queremos graficarlo con pandas. Entonces aquí import pandas as pd para que me dé el gráfico en DataFrame, la representación tabular de esos datos que acabo de crear. Entonces yo genero pd.dataframe. Eso también lo vimos en clase, de generar el DataFrame a partir de un diccionario. Entonces usted le da un diccionario en el que la primera columna es la variable independiente. En este caso todavía no nos ha dicho cómo. Vamos a ver si en el gráfico nos dice la variable así. Otra vez es publicidad contra ventas. Entonces es como que la publicidad a veces satura el mercado y hace que antes a más publicidad bajan las ventas. Entonces está hablando como de un comportamiento así. Entonces aquí sigue siendo publicidad, publicidad. Entonces 2 puntos y le pones la variable xquad, que ya son en términos cuadráticos, y las ventas, 2 puntos, que son los y cuadrático. Entonces ahí ya le das el general data frame, que lo vayamos a llamar df, el df cuadrático, y le pedimos que nos lo imprima a la vez de que lo crea, df-quad, y así mire que nos genera la tabla en la que muestra que efectivamente en un principio pasa de 0 a 3 y las ventas crecen de 0.41 a 16. Y lo que hacemos crecer más de 3 a 6 y las ventas siguen creciendo y si lo ponemos a crecer más de 3 a 6 la publicidad, de 3 a 6 ya empieza a bajar las ventas de 16 a 6, y si lo seguimos haciendo crecer, aquí ya pasó otra vez a 11, aquí luego bajó así, aumentó a 58, luego a 73, lo sigue aumentando, ya que esencialmente está aumentando. Pero cuando llega a 20, aquí no nos muestra como un decrecimiento con este crecimiento, no los veo como que haya muestro. Vamos a ver si graficadito, porque no lo veo tabularmente que ha llegado a un máximo para luego empezar a decrecer, porque acá en 20 después aumentó, aquí volvió a bajar, aquí volvió a bajar. De pronto aquí se hay una disminución después de 20, porque esencialmente bajó de 49 a 61 y luego a 42. Esto fue un dato atípico ahí. Pero vamos a decirle que lo grafique con otra vez plt.skater, aquí skater, y gráficas a x quad contra y
quads, los datos cuadráticos. Y mire que ya él nos lo grafica y nos muestra que esencialmente en un principio era creciente, esencialmente creciente, luego llega un máximo, se estanca, o luego de crecer. Entonces ahí ya nos muestra ese comportamiento. En este caso, entonces recuerda que le debe poner el título, entonces con plt.title, siempre le debemos poner el gráfico al título del gráfico, que es en una cadena de caracteres, es delimitado con comillas simples o dobles, que está viendo cómo cambian las ventas versus la publicidad. Después un xlabel, plt.xlabel, para decir que el eje horizontal, la variable dependiente, que es la publicidad, o el valor en dinero dedicado a la publicidad. Y aquí el plt.ylabel, para decir que esas son las ventas. Es que te debe quedar los ejes bien denotados. Mire que ya ahora sí quedó título y ejes para mostrar efectivamente que estás comparando ventas contra publicidad y que el comportamiento inicialmente es creciente hasta antes de 40, pero después de 40 empieza a decrecer las ventas. Es decir, que a pesar de que esté gastando más en publicidad, antes las ventas están bajando. Y aquí ya con él genera unos atributos cuadráticos para la variable x, generan unos atributos cuadráticos con polynomial feature de grado 2. Me estás diciendo que quieres unos datos tipo cuadrático, es decir, a la variable independiente le va a agregar el cuadrado y el número 1. Entonces miren que aquí le voy a mostrar cómo lo genera él. Aquí le voy a mostrar antes de que él aquí va a generar los atributos nuevos. Entonces aquí le voy a poner un x quad poly y le voy a mostrar cómo generó. Entonces mire que generó una columna de unos, una columna que era el mismo atributo x que teníamos y la otra que es el cuadrado del atributo x. Yo aquí para que se vea que es el cuadrado, mire que aquí está el 2 y aquí está el cuadrado de 2, que es 4. Entonces así él generó unos atributos cuadráticos para generar el modelo cuadrático. Entonces la variable independiente la generó 3 columnas cuadráticas, porque él va a mostrar efectivamente que va a tratar de buscar un modelo y igual a más bx más ax2 más cx2. Entonces así aquí instancia la clase y aquí entrena con esos datos, y aquí, entonces ya aquí, hasta aquí, cuando él entrene, él construye el modelo. Entonces aquí, porcentaje time, eso tarda en hacerlo. Aquí no se tardó prácticamente casi nada, muy poquitos datos. Y cuando él lo genera, yo le puedo pedir los parámetros. Entonces le puedo decir que me dé a B y a C. ¿Cómo? Pues le digo que al modelo cuadrático, que al modelo cuadrático me diga punto intercept, y al modelo cuadrático me dé punto coef, pero al primero y al segundo. Entonces hace model cuadrático punto coef, me dé el coeficiente, el segundo coeficiente, coef guión bajo, me dé con notación de corchetes el segundo coeficiente, que es indexado con el 1. Así me los da. Yo aquí se los voy a pedir que me los muestre además a, b, c. Se escriben los nombres de las variables, él me los va a imprimir. Aquí me dice el término de sesgo, o el término independiente va a ser 7. Bueno, ya aquí como son los parámetros a encontrar, los voy a llamar con guión para separarlos de la B y C que teníamos originalmente. Así, los del modelo les voy a agregar aquí un guión bajo para separarlos del A, B y C anteriores. Este me dio de 0, el coeficiente, y el término cuadrático me dio de 3.18.
eso está muy raro porque necesitamos era una parábola, necesitamos un coeficiente negativo porque no teníamos, buscamos una parábola de cóncava hacia abajo. Vamos a ver si hay alguna cosita que tenemos que hacer con model quad.coef, a ver si había algo más que necesitamos ver en él. Aquí nos dio el término cuadrado, aquí me dio el término cuadrático, lo de aquí. Aquí nos dio un 0 y aquí nos dio un 3.18, o sea que tenemos que tomar el segundo y el tercero. Entonces ese segundo es con el 1 y ese tercero es con el 2. Entonces aquí ya nos genera los 3 y ahora sí obtenemos este negativo, que es el del término cuadrático, que es el que nos determina que es una parábola que abre hacia abajo. Entonces ahora sí, borramos acá, ya sí podemos ver los parámetros del modelo que él generó. Me gusta como compararlo con los anteriores porque era A, B y C nuevos, los parámetros del modelo que predijo fueron 7, 3 y menos 0.5, menos 0.05, y los originales, cuando se generaron los datos, eran de 10, 3 y menos 0.05. Bueno, sí, se parecen más o menos. Vamos a correrlo de nuevo para que los podamos comparar allá. La tabla, graficar los datos, construir el dataset para predicción polinómica, entrenar el modelo, mostrar los parámetros del modelo, y aquí compararlos. Entonces comparar A con el A, B y el C reales. Por eso me gustó que fuera con las variables guión bajo, como guión bajo son las predichas y estas son las reales. Mire que este era de 7.13 el A y el predicho fue de 10. Bueno, el original era de 10, perdón. El predicho es de 7.7. Aquí de 2.8 y el real era de 3 y de menos 0.047 y vean, muy cercano. Entonces, efectivamente, el modelo se acercó mucho, excepto por el término de sesgo, pero en los demás se acercó muchísimo. Aquí ya ese modelo lo ponemos a predecir, model quad predict, para que me genere el vector de predicciones, calcule las métricas, el voltaje R2 y me lo muestre, el R2 cuadrático y me lo muestre, y nos dice que vea que en un 93% el modelo explica la variabilidad de los datos y el porcentaje MSE quad es de 299. Y aquí ya graficamos y mire que efectivamente el modelo se ajusta muy bien a los datos. Modelo cuadrático, modelo encontrado, el rojito se ve perfecto, una cosa muy bonita. Pues, hemos completado muy bien este análisis para regresión lineal y regresión cuadrática, y ahora lo vamos a hacer para regresión cúbica. Aquí no me va a detener mucho, como en el anterior. Lo que buscamos es ya unos parámetros A, B, C y D, porque ya es un polinomio cúbico más un error. Aquí entonces otra vez generamos los datos, le voy a quitar el ruido aleatorio para que usted siempre genere unos datos nuevos cuando lo corra, y que los parámetros van a ser A, B, C y D, y que fijos son, en este caso los propuso la inteligencia 5, 0.5, menos 0.08, más 0.001, de una milésima, y ya, y un ruido aleatorio. Entonces aquí le ponemos que este es A, que este es B, que este es C, entonces aquí le ponemos más C, y más D, le ponemos D. Ya nos quedó mejor la generación de los datos. Yo te pido que lo muestre en DataFrame y gráfico, cómo quedaron generados. Aquí, cómo generó
los atributos en grado 3, hasta aquí, para la predicción, y aquí en Linear Regression ya ajustó el modelo, y aquí encontré el modelo. Yo te digo que te ponga que complete. Si ya aquí entrenó el modelo, entonces usted me le va a poner hallar los parámetros del modelo, los predichos, que se van a llamar A, B, C, D. ¿Y cómo se hallan? Pues del modelo model cube, entonces en este caso ya es cúbico.intercept, que es el término de sesgo, model cube.coef guión bajo, y aquí decíamos que de 0 no, sino de 1, para la segunda componente, de 2 para la tercera y de 3 para la cuarta. Así ya nos da, y esos van a llamarse en guión bajo porque son los predichos. Entonces con el guión bajo porque son los predichos, A, B, C y D son los reales, aquí nos los dio, y que ya en el siguiente los compara. Dice, bueno, aquí los va a mostrar A, guión bajo, coma, B, guión bajo, coma, C, guión bajo, coma, D, guión bajo, para que nos los muestre. Aquí nos los mostró, y aquí los reales, A, B, C, D, y usted lo compara y dice, bueno, este era de 13 y el predicho, bueno, el real era de 5, lo predijo de menos 0.42, era positivo de 0.5, era de menos 0.062 negativo, era menos 0.08, está más o menos cercano, y era menos 0.01, perdón, de 0.01 el real, y el que predijo fue de 0.0009, mucho más pequeñito aún. Entonces ahí ya quedó. Aquí ya nos genera las predicciones, aquí ya las métricas para poder, a partir de las predicciones, compararlas con YQ para hallar el puntaje R2, el R2Q, y dice que el 91% del porcentaje, el modelo explica el 91% de la variabilidad de los datos, y el MSE, en realidad hay que ponerle el RMSE para que aquí quede con root mean square error, porque me gusta más ese. Aquí le queda RMSE Q, porque quedan las mismas unidades de las ventas, de la variable dependiente para la que le está evaluando el error predicho, y que entonces diciéndonos que el error promedio en el modelo es de 23, y al graficar nos genera, miren, esta belleza de comportamiento para explicar. Miren que los datos, efectivamente, el modelo sí se ajusta a la tendencia cúbica de los datos. Entonces así ya nos queda MSQ. Bueno, aquí le ponemos RMSEQ para poder que nos lo ponga acá, y aquí ya nos ponga que el puntaje R2 fue de 0.91 para este cuadrático, y el promedio, fue el error, el root mean square error. Aquí le voy a poner que es el root mean square error, fue de 23, un error de 23 en promedio. Y así ya aquí nos dan la comparación. Aquí lo vamos a poner con RMSQ, y aquí ya nos da, lo voy a poner aquí, R en cada uno de ellos. Entonces nos dio, en este caso nos dio un promedio de 23, mostrándonos entonces la comparación entre los puntajes R2 obtenidos, donde fue mucho mejor fue en el lineal, comportamiento lineal. El puntaje R2 nos está diciendo que efectivamente el modelo lineal explicó mejor la variabilidad de los datos, pero siempre fue mayor al 90% la explicación de la variabilidad. La otra utilizamos mean square error, cámbialo por root mean square error mejor, me gusta más porque quedan las unidades de
la variable, no al cuadrado de las unidades de la variable dependiente que estamos describiendo. Y como conclusión, el modelo lineal es adecuado cuando el crecimiento de ventas es proporcional a la inversión, y el modelo cuadrático explica situaciones donde existe una saturación del mercado reflejada en una curva que primero crece y luego decrece. Y el modelo cúbico capta mejor los cambios de tendencia complejos, por ejemplo, la recuperación de las ventas después de un descenso. Entonces, como que venía creciendo, descendió y volvió y se recuperó. Entre los tres modelos, el mayor R2 y el menor MSE indican la mejor capacidad predictiva. Este yo quiero que sea el root mean square error. Y ya el ejercicio es que modifica el valor del ruido en los datos a que sea normal con media cero y desviación sigma, y observa cómo cambia el ajuste de cada modelo y reflexiona qué modelo es más sensible al ruido y cuál se sobreajusta con pocos datos. Y aquí ya nos pide que puede generarnos un cuaderno mucho mejor. El producto entonces lo publicaremos en GitHub y en DMAC Data para apoyarte en tu aprendizaje. Esto otro lo voy a borrar. Ya me quedó un mejor video para un proyecto 4. Me quedo como más satisfecho. He tratado de hacer muchos y este me pareció como el que didácticamente te deja mejor formado en cuanto a lo que hemos discutido en clase, y es mostrarles los tres tipos de regresión y las medidas de desempeño de esos modelos en una situación real significativa, como es en la administración de empresas. Y aquí le voy a borrar el resto y listo. Les agradecemos mucho esta participación en este maravilloso curso de análisis numérico que se hace gracias a ustedes y con la valiosa participación de ustedes, de estudiantes como estos, que son maravillosos. Muchas gracias.